Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Yo soy Miguel Jones, un siervo de Jesucristo, y quiero darte la bienvenida nuevamente a tu programa Agua Viva TV. Y hoy me gustaría hablar acerca de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas vienen en el libro de Mateo, capítulo 5, y fue el mensaje que Jesús dio, Mateo 5, 6 y 7. Y son 8 bienaventuranzas. Y la primera viene mencionada en el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurada o bienaventurado significa feliz, muy feliz. Felices son los pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en el espíritu? Significa reconocer nuestra necesidad de Dios. La persona que reconozca su necesidad de Dios, de él o de ella, es el reino de los cielos. Y después vienen otras bienaventuranzas, pero esta primera es la única que está en tiempo presente. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es, en tiempo presente, hoy, de ellos es el reino de los cielos. La persona que se humilla ante Dios, que reconozca su necesidad de Dios, que se da cuenta de su condición, va a experimentar el reino de Dios. Y esta es la primera bienaventuranza. Y como dije hace un momento, las otras 7 son a futuro. La segunda es bienaventurados los que lloren. Parece una contradicción. Felices son los que lloran. ¿Cómo está eso? Pero dice, ellos recibirán a futuro, recibirán consolación. La tercera, bienaventurados los mansos. La mansedumbre es fuerza sometida a Dios. La persona mansa es una persona que se somete todo lo que es, todo lo que tiene a Dios. Y dice de los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. La cuarta es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y dice, ellos serán saciados. La quinta, bienaventurados los misericordiosos. Verso 7, porque ellos a futuro alcanzarán misericordia. Y la que sigue, bienaventurados los de limpio corazón. Es la sexta, porque ellos verán a futuro a Dios. Y la que sigue, la séptima, bienaventurados los pacificadores, porque a futuro ellos serán llamados hijos de Dios. Y la octava es bienaventurados los que padecen persecución, los que sufren por el reino de Dios, o cuando la gente hable mal de nosotros. Jesús dice, gozaos y regocijaos, porque grande es vuestro galardón en el cielo, porque así hablaron y persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y estas bienaventuranzas vienen en una secuencia. La maestra o la llave maestra más bien es la primera. La pobreza espiritual. La persona que no reconoce su
condición verdadera ante Dios, no puede experimentar las demás bienaventuranzas. Y cuando yo entiendo que soy un pobre espiritualmente y que yo necesito de Dios y que yo me puedo comparar con otras personas o con otras personas, otros ministerios, y tal vez yo puedo decir que estoy muy bien. Pero cuando yo me compare ante Dios, resulta que soy muy pobre. Nadie, de hecho todos somos pobres espirituales, pero no todos lo sabemos. No todos lo saben. En Apocalipsis 3 habla en el 3:15 en adelante de la iglesia en Laodicea. Y esta iglesia decía: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero Jesús dice: tú no sabes que eres pobre, desaventurado, miserable, ciego y desnudo. Y la verdad, amados, todos somos pobres espiritualmente. Todos necesitamos de Dios. Todos somos pobres. Y cuando yo entiendo mi pobreza espiritual, es la primera bienaventuranza. Qué feliz, qué bendición, porque soy candidato para recibir la bendición de Dios. Entonces mío es el reino de Dios. Pero si soy orgulloso y no reconozco mi necesidad de Dios, Dios me mira de lejos. Dios atiende al humilde, pero mira al altivo de lejos. Y cuando reconozca mi necesidad de Dios, esto me lleva a la segunda bienaventuranza. Y la segunda es: bienaventurados los que lloran. Mi condición de pobreza espiritual me hace llorar. Mi pecado me hace llorar. Mi condición verdadera ante Dios me hace y nos debe hacer llorar. Porque no tenemos lo que requiere para ser justos ante Dios. Somos pobres, no logramos la medida, nos falta. Hemos pecado y somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Pero reconociendo nuestra necesidad, la pobreza espiritual nos lleva a llorar. Y esto nos lleva a someternos a Dios. La tercera bienaventuranza es: bienaventurados los mansos. Y la persona mansa es aquella persona que sabe someterse a Dios. Toda su fuerza, todos sus talentos, todo lo que es y todo lo que tenga. La persona mansa reconoce que lo que tiene lo ha recibido porque así le agradó a Dios. Y lo que es por la gracia de Dios. Y la persona mansa es aquella persona que se somete a Dios. Y esto nos lleva a la cuarta. La cuarta bienaventuranza es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y sabes, es imposible tener hambre y sed de justicia si no hemos pasado los primeros 3 bienaventuranzas. Yo no puedo tener hambre de Dios si yo no he reconocido mi condición, si no he llorado por mi pecado, si no he sometido mis fuerzas a Dios y llegado a ser una persona mansa. ¿Sabes? Si tú no tienes hambre de Dios, quiere decir que debes reconocer
tu condición verdadera ante Él. Debes llorar por tu pecado. Debes someterte a Dios. Y cuando una persona hace estas primeras 3 bienaventuranzas, esta persona va a querer más. Va a tener hambre. Va a comenzar a desear más y más. Y Dios va a ocupar tu mente. Jesús visitó en Juan 4 la mujer samaritana. Más bien ella llegó al pozo de Jacob y ella era una mujer pobre espiritual, pero en el principio no se daba cuenta de su necesidad de Dios. Pero conversando con Jesús se da cuenta de su pobreza espiritual y ella es tocada, comienza a sentir su necesidad de Él. Se puede decir que llora, se puede decir que se somete a Dios porque deja su cántaro y va y su mentalidad cambia y se enfoca en su necesidad de Dios. Y una persona así va a tener hambre y sed de Dios. Y esto nos lleva a la 5ª bienaventuranza, que es bienaventurados los misericordiosos. Cuando una persona ha experimentado las primeras 4 bienaventuranzas, esa persona llega a ser una persona misericordiosa. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que cuando éramos pecadores, Dios nos salvó, nos hizo ver nuestra condición, lloramos y nos arrepentimos de nuestro pecado, nos convertimos en personas mansas, en personas hambrientas de Dios, y entre más hambre y sed que tenemos de justicia y de Dios, Dios nos va cambiando. Y lo que hemos recibido, lo queremos dar. Y lo que hemos experimentado, el reino de los cielos y su perdón y su bendición y su ayuda y su paz, lo queremos transmitir a otros, y esto es posible a través de la misericordia. Y la Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, ahí en el verso 17 al 21, menciona del ministerio de la reconciliación. Y dice, si no me equivoco, el verso 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo o consigo mismo al mundo. Y dice que Jesús, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Qué lindo es Dios, porque nos pone en misericordia. Jesús fue el primer reconciliador, el primer embajador de Dios, el primer pacificador en el Nuevo Testamento del reino de Dios y la gracia del Señor Jesucristo. Hubo muchos en el Antiguo Testamento que Dios usó, pero Jesús nos trajo la gracia de Dios. Entonces, la 5ª bienaventuranza es la misericordia. Y cuando una persona es misericordiosa, esto lo lleva a la 6ª bienaventuranza, que es un corazón limpio. Tú y yo nunca vamos a tener un corazón limpio si no somos misericordiosos con los demás. Es imposible. Pero cuando perdonamos a los demás, cuando perdonamos y extendemos la misericordia a los demás, ¿qué sucede en nuestro propio corazón? Dios lo limpia, Dios lo santifica. Y un corazón limpio es un corazón entero. Es un corazón con un solo deseo de amar y servir a Dios. Un corazón limpio no es un corazón dividido.
No es un corazón que hoy quiere servir a Dios y mañana quiere pecar. Y al otro día después servir a Dios. Y a veces servir a Dios y a veces servir al pecado. No. Un corazón limpio es un corazón entero, solo para Dios. Jesucristo tenía ese corazón limpio y Él servía solamente a Dios. Y cuando pasamos estas 5 bienaventuranzas, Dios nos limpia, amados, nuestro corazón. Otra vez experimentamos la pobreza espiritual. ¿Cuánto necesito yo de Dios? Lloro sobre mi pecado. Me convierto en una persona mansa. Tengo hambre y sed de Dios y quiero más y más y más y más de Él. Llego a ser misericordioso y Dios me da un corazón limpio, un corazón entero, un corazón solo para Él. Y esto me lleva a ser un pacificador. Y dice que de los pacificadores Dios los llama hijos de Dios. Así que estas son las bienaventuranzas. Y son muy importantes. Son características de los cristianos verdaderos. Un cristiano tiene todo esto. Cuando Jesús dio este mensaje, Él comenzó con estas bienaventuranzas y son características en la vida de un hijo, una hija de Dios. En la primera, la pobreza espiritual, otra vez, es la llave que abre todas las demás bendiciones en el reino de Dios. La humildad, el reconocimiento de Dios en nuestra vida nos permite experimentar todas las demás bendiciones. Así que hoy yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te bendecimos, amigo, amiga, que estás viendo este programa. Que Dios te bendiga. Que mi oración por ti y por mí, por todos, es que podamos ver nuestra necesidad de Dios. Jesús daba una parábola en el libro de Lucas de 2 hombres que fueron al templo a orar. Y dice la Biblia que uno era fariseo y él oraba consigo mismo de esta manera. Él decía: Dios, ay Dios, yo te doy gracias que yo no soy como los demás hombres, pues yo no soy adúltero, yo no soy ladrón, yo no soy hipócrita, yo no soy pues como los demás hombres. Yo diezmo de todos mis ingresos, yo ayuno 2 días a la semana. Y este hombre se justificaba. No era un pobre espiritual, era un orgulloso espiritual. No se daba cuenta de su necesidad de Dios. Y Jesús dice, ese mismo día, ahí en la sinagoga había otro hombre que estaba a un lado, en un rincón, y no levantaba el rostro a Dios porque no sentía digno. De hecho, nadie es digno de Dios, ni yo, ni nadie. Y ese hombre era un publicano, que era un cobrador de impuestos, y eran personas odiadas y personas aborrecidas por la multitud, y muchas veces personas injustas, y cobraban más impuestos de lo correcto. Y este hombre experimenta la pobreza espiritual
porque se da cuenta de su condición ante Dios. No levantaba el rostro, agachaba la cabeza y pegaba el pecho y decía: Dios, sé propicio de mí, un hombre pecador. Y él no se comparaba con nadie, se metía con Dios, se comparaba con Dios. Decía: Dios, reconozco mi pobreza espiritual, y de él fue el reino de los cielos. Jesús dice que cuando ellos salieron del templo, uno descendió a su casa justificado, mientras que el fariseo no. Mi oración por ti es que puedas reconocer tu necesidad de Dios y que puedas experimentar todas las demás bienaventuranzas. En Agua Viva Internacional estamos para servirles. Tenemos muchas iglesias alrededor de la República Mexicana y en el estado de Tamaulipas, de Veracruz, de San Luis Potosí. Hay varias iglesias, pero yo sé que cerca de ti hay una iglesia que predica la palabra de Dios. Si está dentro de tu posibilidad, visítenos este domingo. Seguramente Dios va a ministrar abundantemente a tu corazón. Mi Dios te bendiga y hasta la próxima vez. Este es tu amigo y siervo de Jesucristo, Miguel Jones, y estamos para servirles. Esto ha sido tu programa, Agua Viva TV. Dios te bendiga. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Oh, oh. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia desmifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo para que me visites
Jesús. ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia, úsame una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó en mi vida con en una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que